Farmacia de Alcalá, ejercicios del seminario, ejercicio 18. Bueno, el problema 18 me dice que formulemos los productos principales que se obtienen en la mononitración de los siguientes compuestos. Bueno, esos compuestos los he pasado a esta lista para hacer el problema y quiero que observéis que son anillos aromáticos en los que han colocado dos tipos de sustituyentes o tres tipos de sustituyentes, activantes y desactivantes. Entonces vamos a repasar un poquito qué es lo que sucedía con los sustituyentes. Cuando vosotros tenéis un sustituyente activante, que por ejemplo puede ser el agrupamiento hidroxilo, el NH2, los sustituyentes activantes activan y orientan a la posición orto y a la posición para, puesto que ahí es donde se desarrolla el mejor intermedio de reacción. En cambio, los sustituyentes desactivantes, y el prototipo de un sustituyente desactivante es, por ejemplo, un grupo nitro, lo que hace es desactivar las posiciones orto-para. Por tanto, sin mejorar el rendimiento, orientan a las posiciones meta. Los activantes orientan y activan, o activan y orientan, por tanto, orto-para, mientras que los desactivantes lo que hacen es quitarle la reactividad a orto-para, ahí es donde se forman los peores intermedios de reacción y por tanto la reacción tiene que desarrollarse en la posición meta. Pero ¿qué sucede si en una molécula aromática nos ponen dos sustituyentes? Bueno, pues si nos ponen dos sustituyentes existen tres posibilidades. Que los dos sustituyentes pertenezcan a la misma familia, por ejemplo, que los dos sustituyentes sean activantes, que los dos sustituyentes sean desactivantes. Estos son los casos más fáciles de analizar, porque los efectos se superponen para bien o para mal. El caso más complicado es cuando se os da un sustituyente de una familia y de otra familia contraria. Por ejemplo, un sustituyente activante y un sustituyente desactivante. Bien, esto es el caso más de examen, más problemático, como veremos. Vamos a ir haciendo ejercicio por ejercicio. Bien, en el primero tenemos la molécula de 2,4-dinitrotolueno. Una estructura de tolueno, de metilbenceno o tolueno, la estructura de tolueno, y en esta estructura nos encontramos un agrupamiento nitro y otro agrupamiento nitro. Bien, lo primero que tenéis que hacer en este tipo de ejercicios es catalogar los sustituyentes. Aquí quiero que veáis que el nitro es claramente desactivante, mientras que el agrupamiento metilo es un sustituyente débilmente activante por su efecto inductivo. Por tanto, el metilo orienta y activa su orto, su para, pero esta orto y esta para están ocupadas. Este nitro desactiva su orto y su para, y este nitro desactiva su orto y su posición para. En consecuencia, la única posición donde se puede hacer el proceso es la posición que os estoy señalando, una posición 2 con respecto al metilo, porque ahí es donde percibirías los efectos estabilizantes del metilo, pero no notarías en exceso los agrupamientos desactivantes. El siguiente ejercicio que nos encontramos es una molécula, un momento que la copie, de nitrobenceno que tiene átomos de halógeno en las posiciones 2 y 4. 2,4-dibromo nitrobenceno. El agrupamiento nitro ya os he dicho que es un agrupamiento desactivante. Y los átomos de halógeno, ojito con ellos, porque orientan a orto-para, pero no activan la reacción. Por tanto, yo pensaría que este átomo de halógeno orienta pero no activa su orto y su para, este átomo de halógeno orienta su orto y su para, y este grupo nitro orienta a meta. Fijaros que la reacción la podríamos hacer en cualquiera de estas dos ubicaciones. Por efectos espaciales entiendo que es mejor que la hagáis en esa posición y que por tanto el compuesto que obtendríamos sería el 2,4-dibromo 1,5-dinitrobenceno. Y nos vamos a la siguiente estructura, que es la molécula de acetanilida, que tiene nitros en posiciones 2 y en posiciones 4. El grupo acetamido es la amida del ácido acético con la anilina. Bien, el agrupamiento acetamido es un sustituyente ligeramente activante. Bien, quiero que veáis
que dispone del par de electrones para hacer resonancias con el anillo aromático, por tanto es un sustituyente activante, que orienta y activa su otra orto ocupada y su posición para también ocupada. Mientras que los grupos nitro lo que están haciendo es desactivar su posición orto y su posición para, en este otro su posición orto y su posición para. Luego la única posición reactiva, la única que todavía lograría desarrollar unas formas resonantes mínimamente estables sería esta posición. Y nos vamos a la siguiente estructura, que es una molécula de 1,3,5-trinitrobromobenceno. La molécula de benceno en la que le vamos a colocar agrupamientos nitro en posiciones 1, 3, 5. Como sabemos, los nitros son sustituyentes desactivantes. Este desactiva orto y su para, este desactiva su orto y su para, este desactiva su orto y su para, y podemos ver que todas las posiciones en las que pudiéramos pensar hacer una reacción se encuentran profundísimamente desactivadas y que por tanto yo entiendo que esta molécula no reacciona. La siguiente estructura que tenemos es una estructura de fenol que tiene un metilo en 3 y un nitro en 4. Vamos a pintarla. La estructura benceno tiene el agrupamiento hidroxilo, hemos quedado que un agrupamiento metilo y un agrupamiento nitro. Lo primero, catalogar los sustituyentes para poder saber qué va a suceder. El agrupamiento hidroxilo es un agrupamiento profundamente activante. Es decir, activa y orienta en consecuencia su posición orto y su posición para. El metilo es un sustituyente ligeramente activante por un pequeño efecto inductivo. Bien, por tanto, orienta y activa el efecto del metilo, se superpone al grupo hidroxilo y aquí también se superpondría, pero está ocupada. Y el agrupamiento nitro ya lo tenemos catalogado como un sustituyente profundamente desactivante, orientador meta, por tanto, aunque está rebajando la reactividad de su orto y de su para, la reacción se puede hacer en cualquiera de las dos posiciones que tenéis señalizadas. De esas dos posiciones, entiendo que por motivos de tipo espacial sería preferente este compuesto y ahí desarrollaríamos la reacción que nos han pedido. Nos vamos a la siguiente, que es una molécula parecida a la anterior. Lo único que han hecho ha sido cambiarle el agrupamiento metilo, cambiárselo de ubicación. Se ha transformado en el 2-metil-4-nitrofenol. Volvemos a analizar los efectos del grupo hidroxilo que orienta y activa su orto, su para, que están ocupadas, esta orto y esta para. El metilo orienta y activa lentamente, poco, porque es débilmente activante su orto y su posición para. Y el grupo nitro desactiva su orto y su para. Observar que aquí la única posición donde podemos hacer la reacción es en la que se encuentra el efecto activante orientador del grupo hidroxilo. Nos vamos a la siguiente molécula, que es una estructura de fenol con un nitro, en posición 2 y un agrupamiento metilo en posición 4. Vamos a pintarla. La estructura de benceno, aquí tenemos a ver que no me confunda, creo que es esta. Aquí tenemos el agrupamiento hidroxilo, aquí tenemos el grupo nitro, que es esta de aquí, y aquí tenemos el agrupamiento metilo. Bien, pensando en los sustituyentes, sabemos que este es fuertemente desactivante, que desactiva orto y su posición para, esta está ocupada. El agrupamiento hidroxilo es fuertemente activante, es un gran grupo electrodador, activa y orienta su orto y su posición para. Y el metilo hemos quedado también en que es un sustituyente ligeramente activante, orientador de orto y para. Bien. Yo haría la reacción indudablemente en la posición que se percibe que le afecta más profundamente el agrupamiento hidroxilo y no le afecta, que además está en meta con respecto al grupo nitro. Y nos vamos a la siguiente, que es una molécula en la que podemos ver un momentín, que es un tolueno que tiene dos agrupamientos nitro, es la 2,4-dinitrotolueno. Aquí está el agrupamiento metilo, aquí hay un agrupamiento nitro y aquí hay otro agrupamiento nitro. Vamos a ver, señores, analicemos.
El grupo nitro desactivante, el grupo nitro desactivante y el agrupamiento metilo ligeramente activante, que orienta levemente su otra orto ocupada y su posición para también ocupada. Y los grupos nitros desactivan su orto y su posición para. Este de abajo desactiva su orto y su posición para. Entiendo que la única posición donde se puede contar un nuevo proceso sería en esa posición donde se percibe el efecto del agrupamiento metilo. Y nos vamos a la siguiente, interesantísima. Observen que, bueno, les han dado ahí el nombre, pero yo se la voy a pintar porque tiene algo tremendamente curioso. Es un anillo de benceno, tiene un agrupamiento nitro, en posición 3 tiene un radical bencilo y en este radical bencilo tiene en posición 4 un agrupamiento nitro. Bien, la molécula la han nombrado como nitrobenceno, que en 3 tiene paréntesis 4-nitrobencil. El asunto está en discutir cuál de los dos anillos es más propenso. Los dos anillos son prácticamente iguales. Lo único que se diferencia es que el nitro aquí está en una posición 4 y el nitro aquí, en cambio, se encuentra en una posición 3. El agrupamiento carbonado es activante indudablemente para los dos anillos. Quiero que vean que en este anillo, que es el que yo voy a demostrar que es el mejor, el que entiendo que tienen que elegir para hacer la reacción, la posición orto y para están desactivadas. Y la posición orto y para está ocupada, pero estas dos posiciones, digamos que en este anillo los efectos del nitro y los efectos de la cadena carbonada no se superponen, quedan claramente diferenciados. Pero observen esta otra. El agrupamiento nitro afecta a su orto, a su para, y la cadena carbonada de este radical bencilo afecta activando y orientando levemente las posiciones su orto y su para. Es decir, en uno de los anillos los efectos que son contrarios no se superponen. En el otro los efectos que son contrarios sí se superponen. Eso me hace pensar que este anillo va a ser más propenso a desarrollar la reacción. Y luego tenemos otra estructura que tiene un nombre que a mí por lo pronto me ha desconcertado. Yo he pintado el ácido, esta estructura de aquí, el ácido benzoico con un nitro en posición 3 nitrobenzoico. Pero el nombre que ellos dan, que hay que obtener, es ácido 3-nitrobenceno dicarboxílico. Me dicen que pinte dos ácidos, pero no me dan la localización de los grupos, por tanto encuentro que no puedo pintarlos. He pintado un ácido carboxílico y he pintado un agrupamiento nitro. Los dos agrupamientos, tanto el nitro como el grupo ácido carboxílico, son agrupamientos desactivantes. Por tanto, vamos a ver dónde se notan los efectos. Este agrupamiento nitro desactiva su orto y su posición para. Este agrupamiento ácido desactiva su orto y su posición para. Yo haría la reacción, la haría con bajo rendimiento, evidentemente, la haría en esta posición. Y en esa posición nos encontraríamos por lo menos unos intermedios de Whelan de estabilidad normal. Bien, no demasiado afectados no directamente afectados por los dos grupos electroatractores. Y el último ejercicio que me pone es la reacción con la molécula de hidrógeno sulfato. Un momento que os la voy a leer porque quiero que la veáis. Es una sal de alilonio. Me dicen que tengo que hacer la reacción con el hidrógeno sulfato o bisulfato de 3-nitroanilonio. Bien, aquí tengo la amina como amonio, anilonio, compensada por el hidrógeno sulfato o bisulfato, que en posición 3 tiene un agrupamiento nitro. El nitro es un grupo desactivante, pero el amonio es lo más desactivante que hay. Y quiero que veáis que los efectos del amonio y los efectos del nitro se superponen en todas las posiciones y que por tanto la reacción solamente podría cursar en esa posición. Y esto fue pues el ejercicio 18, que espero que lo hayáis entendido.